Bienvenidos amigos y amigas a la Bicicleta Radio, el conversatorio en el que Peter Rodríguez y Andrés Benítez nos hablan de temas de poca importancia para acompañarnos a lavar los platos y a doblar la ropa interior. Nos demuestran su escasa erudición, quedando en evidencia cada segundo, mientras nos sonríen como solo el verdadero ignorante sabe hacerlo. Recibámoslos esta noche en un programa más de La Bicicleta Radio. Hola, hola. Bueno, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Buenas? Muy buena, mucho gusto, hombre. ¿Qué tal? Que no se pierda la buena costumbre de saludar y de un buen estrechón de mano. Peter Rodríguez, el conductor del programa. Andrés Benítez, conductor del programa. ¿Cómo va? Co-conductor del programa. Co-conductor. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, hombre. Pues, extrañando A un pesar de poco los el pesares. sol, ¿no? Sí, Extrañando sí. un poco el sol. Hoy en Vancouver tenemos un día bastante tapado y estamos que por ahí a 15 grados. Para ser junio no es que uno diga, pues, Sí. qué clima tan paradisíaco. O sea, estamos jueves, tuvimos martes y miércoles nublados para empezar anoche a llover. Entonces Sí, llovió ha un bajado la temperatura. Pero se prevé un repunte para Se el fin de prevé semana. un repunte para el fin de semana y llegar a los 24 grados aproximadamente. Entonces, ese es Vancouver, así que no tenemos de qué quejarnos. Pero bueno, Vancouver ya hemos contado que cuando hace 24 en Vancouver es más caliente que 24 en Medellín. Ah, sí, es verdad Se también. me hace a mí. Sí, sí. Pero es un tema de... Que humedad, presión atmosférica. Bueno, sí, hay una gran diferencia. Pues Medellín está que a 1000 metros sobre el nivel del mar. 1500. 1500 metros sobre el nivel del mar, en el medio de las Y no es montañas. húmedo. Y nosotros estamos a nivel del mar, junto al mar. ¿Verdad? Sí, debe ser Así mucho que más caliente. Ahí Sí. es mucho, mucho más caliente. El día de hoy vamos a conversar de los inventos. inventos de la humanidad. Yo quiero ser muy honesto con las personas que nos ven, sobre todo con Michael Paredes que se conectó, con David Baños que está conectado, con Marta Hernández que está conectado, Liliana Chamá que está conectado, La comadre. la comadre. Yo quiero ser muy honesto con todos ustedes. Hoy nos vamos a inventar un montón de cosas también. Porque el programa da para mucho. Bueno, pero cada 8 días hacemos eso, Peter. ¿No? Hable sandeces. Si se siente muy tímido, tómese otra Sí. copa y hable sandeces a lo que salga. Bueno, sí, yo quería ser honesto, pero tú te has pasado de honesto. Pero es que eso es lo divertido. A mí este cuento de hablar así, ponga un tema y hable tonterías al respecto, me parece súper terapéutico, hombre. Sí, sí, claro. Los Porque- jueves, sí, los porque jueves de es que, terapia. según dicen los psicólogos, pues la palabra... La palabra. Puede curar. libera, claro, por supuesto. Y Así es. salen cosas hasta interesantes. Uno dice, sí, estos manes están hablando tonterías. Pues sí, es verdad. Es verdad. Por eso yo Pero les- salen cositas buenas. Por eso yo les invito a nuestros amigos que también se liberen y nos hagan sus comentarios. Y es que Pueden interactuar y escriban, así como Michael que dice, saludos a los bicicleteros. Michael está ahí. hay que volver a invitar a Michael. Michael que está pendiente. inventan otro tema con Michael. Tú mencionabas, hablando de Michael, que fue un invitado, además un amigo de esta casa, tú mencionabas, antes de salir al aire, que este es el programa número 35. 35. Es decir, para efectos bicicletísticos, es el primer programa de la tercera temporada. Porque De la- cada temporada hemos llegado a la conclusión de que va a durar 17 episodios. Entonces, este es el primer programa de temporada 3. De la temporada Ey, de señor Santiago Cataño. Santi de Santiago Montreal. Cataño, desde Montreal. Que nos cuente cómo está Montreal, a ver. Yo Ya creo que, que el tema de nosotros Montreal aquí- tampoco es que esté muy bueno hoy, ¿no? Ya que aquí nosotros, para hablar en paisa, chicaneamos del Del clima clima. de Vancouver, que no sé qué, y ahora está lloviendo, pues cuéntenos, a ver, y chicané de su Montreal, sí. Pero Montreal, sí, no sé si hoy está muy bueno, pero esta semana sí va a estar sabroso. Inclusive hay un día que va a subir a sensación de 40 grados esta semana. O sea, sabroso, Claro, calientico. sí. Para algunos, para otros no tanto. ¿Traes de pronto, Peter, algún tema anexo diferente al tema principal? ¿no? Al tema principal tenés y al estado del alguna tiempo. poesía, alguna reflexión, un suceso que te... La gente que que come te- con la boca abierta. Sí, sí, hoy nos encontramos en redes sociales con un comentario muy
Yo no sé si simpático, antipático. A mí me parece un poco antipático. A mí me parece un poco antipático. Claro que más antipático puede ser el que le come a uno con la boca abierta. Claro, sí. Todo el que vive en Vancouver le ha pasado No, eso. yo hice comentario porque yo quiero entender si es algo cultural para no seguir siendo Bueno, antipática. si contamos entre la teleaudiencia con algún chino que hable español, ¿nos puede contar, por favor, por qué comen con la boca abierta y conversan hablando así, No, con pero la yo boca estoy llena? diciendo una cultura específicamente. Yo no ataqué a nadie. No, No, a mí realmente es lo que yo he visto aquí de los chinos. Pero yo no me atrevo a decir nada porque no sé. Yo a favor de los chinos podría, es mi hipótesis, ¿no? Que ellos comen la comida tan caliente, pero tan caliente. Si tú te has fijado, la comida de ellos está hirviendo. Entonces pobrecito, lo que se hacen quema la es- boca. Claro. Como que permitir que el aire ingrese en su cavidad bucal para que pueda enfriarse los alimentos que están degustando. Ahora, no entiendo por qué no permiten que se enfríen primero para luego comérselos. Eso es lo que habría... Ahí está donde está mi duda. Sería bueno, sí. ¿Sí? Santiago Cataño empieza a chicanear con Con el Montreal. clima, que dice, debe estar a estamos como 25 en Medellín, grados. dice, estamos como en Medellín. Qué maravilla, hombre. Y resulta ser que la Tuca que cumplió años hace poquito. cumplió 50 años, Tuca. Un No beso. eran 45. No, sus primeros 50. Felicitaciones. Los ha celebrado por todo lo alto. El día sábado hizo una fiesta en una cafetería o bar que no conozco en Guayaquil. Parece que es nuevo de los últimos lados y de los últimos tiempos. Y tocaron los hermanos Wong, que esos son una institución Los chinos, musical. los señores chinos. Hablando de los chinos. Los hermanos Wong, que son... No comieron, no tocaron. Yo me atrevería a decir que Willy Wong es el mejor baterista de Ecuador, realmente. Sí, un tremendo músico. Y tocaron en su fiesta y eso fue, pues ya me imagino, 50 años no se cumplen todos los días. Y Ya llegaremos, Peter. algún momento. Esperemos, falta todavía, ¿no? Falta. No tanto. Comentario. A ver, Vos deberías decir, Cielo, que esta semana vimos a alguien que es anglófono, no habla español y ha visto la bicicleta. Pero pues como que sí. preguntó que ese sí hay que darle un premio a la vagancia. No, pero saludarlo no ha porque entendido pronto no nada. Vamos, porque ya instalarse ahí a ver la bicicleta si no entiendes el idioma. Es un compañero de Marta, que fue compañero de Marta en una empresa anterior. ¿Cómo es que se llama él? Douglas. De la Douglas. productora. Douglas, sí, un compañero de nuestra productora, que fueron y se saludaron y tal. Y nos dijo, yo veo que ustedes hablan ahí, pero que él ve 1 o 2 minutos y se desespera porque no Bueno, entiende. yo me asusté que iba a ver toda la hora. No, hay gente que sí entiende un poco de español, inclusive amigos de nosotros que nos han dicho que tratan de ver ratitos para tratar de entender. Sí, mi prima María Soledad se sumó, que con quien también hablamos el día viernes y comentó que le gustaba mucho la bicicleta. Hay que invitarla. La Tuca dice que muchas gracias chicos. Jaime Eduardo Alzate dice, saludos, reporte de clima en Medellín, como frío y lluvioso. Como Vancouver. Está muy igualito. Y se acaba de sumar Marilena Morales Silva, que Marilena también es infaltable. Yo en cambio tuve un comentario, me llegó desde Toronto, de mi primo, Carlos Coloma, que me dijo que le había encantado el programa Tricolor, con ¿Cuál nuestra es amiga Patricia Ochoa. Ese programa es Cuando divertido, no es lo he verdad. visto. Cuando hablamos de Ecuador, Sí. Colombia y Venezuela, que les pareció- Recuerden, amigos, que tenemos en YouTube canal para que vean todos los programas viejos al que le interese. puede buscar ahí. Los 35 están ya. Pero Está en Peter, voy a 34 agregar hasta el algo. momento, Mi sí. amigo Douglas, es Douglas. más, sugirió un tema que hablaran de Venezuela, la situación de Venezuela en el programa. Sí, pero es que el tema de Venezuela, hablamos con la venezolana ese día, Era con uno de los Patricia, propósitos, sí. pero es que el tema de Venezuela está tan polarizado y está como tan claro también al mismo tiempo. O sea, no es un misterio para la gente de otros países lo que está pasando en Venezuela. Ujú. No es algo que uno diga, necesito un venezolano para que me aclare qué es lo que realmente está pasando. Claro. Sino que Sí, entonces es una un tema situación como muy delicado muy para delicada, ellos. sí, es una situación muy delicada y en este caso pues no es que le estamos sacando el cuerpo ni rehuyendo No vaya la hablar gente de a algo de creer eso, eso. claro, de un par No de, es que nos haga así. un par de cobardes, Sí. ¿no? Que dizque andan en bicicleta, sino que decidimos tomarle el lado positivo al... Sí, nos pareció que daba más Ah, juego bueno. el tema Sí. de la culturalidad Pero está venezolana. pendiente, yo creo que ese tema puede estar pendiente. A mí lo que me parece interesante es que alguien que no habla español, que vio y se interesó y le contamos un poquito, estaba como... Pero que después, dice que le da mucha rabia Me no llama- entender español porque si no él se lo pero olvida. puede ser algún sociólogo. o Les algo llama así, la ¿no? atención, sí, seguramente. Sí. Un peluquero quizás. Sí, claro, definitivamente. Así que esos son los avisos que tenemos hasta ahora. Bueno, vamos con el tema, que veo que te
Porque te además, genera cierto escozor. porque además uno de los comentarios, ahorita que dices vamos con el tema, que me llamó mucho la atención de mi primo, y tú sabes, la familia es honesta con uno, me dijo, ese programa, Motíllate. ese programa estuvo bueno porque con Patricia, hablando de Ecuador, Colombia y Venezuela, porque llevaban todo el hilo, aprendí un montón de cosas, no se fueron del tema como muchas veces Como lo siempre. hacen. Entonces, ok, primo, muchas gracias por tu sinceridad. Yo decía, tomaremos en cuenta. Bueno, Así- pero irnos del tema es una virtud del programa. pero hay quienes lo ven como una virtud. Y hay otros que no nos entienden, Andrés. Eso debes tenerlo claro también. Así que, a los inventos. Yo traje A ver. busqué en internet Ujú. el tema de los inventos. ¿Buscaste en Inventos de la internet? humanidad. Sí, ¿Y sí. por qué no fuiste a la biblioteca? Hay un por montón. No, pues Ah, me ya. quedaba más fácil Ah, en ya. internet. Quería ver qué había. O sea, cuando uno habla de los inventos más tesos de la humanidad, ¿cuál es la lista? Y efectivamente hay montones de listas Más y artículos. importantes. De los inventos que han transformado la vida del hombre. Los 101 inventos más grandes de la humanidad. Hay un montón de listas en ¿Cuál internet. tenías o cuál te llamó la atención? Me llamó la atención un artículo escrito por un señor que se llama Fernando Pino. Leí el artículo y sus exposiciones y todo. El tipo saca una lista de los 10 inventos que han transformado la vida del ser humano. ¿Y tienes el pedigrí de don Fernando Pino? ¿Para saber de Fernando quién Pino- estamos hablando? bro? No, realmente Ah, no sé quién es. Bueno. Calculo que es un muchacho pues, que Lo trabaja bien. dejaremos en tela de duda. A ver. Pero te voy a dar la lista. Él la hace cronológicamente. ¿Y qué Dice, tenía, los estos son 10? los 10 Ah, bien. inventos que el hombre, su vida no fue la misma después de estos inventos. Ajá, ajá. Podemos hablar uno por uno. Bueno, por ¿Qué, favor. qué comentarios te suscitan? El primero, él dice que es el lenguaje. Mm. A mí el lenguaje me parece que es lo que nos hace humanos, realmente. Eso y reírnos. Ujú. Pero tanto como invento, no sé. Yo creo que se puede estar refiriendo a la codificación del lenguaje, que es otra cosa. Pero tampoco es un invento. No hay alguien que diga todos vivimos sin lenguaje y alguien llegue, No, no, muchachos, no, pero por tengo eso- una idea, me pero inventé por, esto. Pero por eso digo la codificación, porque el que inventó las letras, el que inventó... Ah, ok, el que lo puso por escrito, Claro. pues. Ah, bueno, la escritura, eso sí es Sí, por supuesto. Eso es un O sea, interesante. pero por ejemplo, el otro día veía una foto en la que se comparaba los jeroglíficos con los emoticons de hoy en día. Mira que... Entonces hemos dado Hemos la vuelta. dado la vuelta de nuevo. ¿no? Entonces a eso es a lo que él, supongo yo, que se puede haber estado refiriendo al lenguaje, porque el lenguaje, desde que un nerdental le da un golpe al otro, eso ya Pues era yo no parte del sé. lenguaje, Pues esos temas tan antiguos... pero es la codificación. Esos temas tan antiguos a mí me entran todos en tema conspiración o misterio. Ok. Porque es que ¿cómo hace uno para saber cómo nació el lenguaje? Es Claro, difícil, claro. es difícil porque según cuentas la laringe humana está como muy diferente a la laringe de todos los demás mamíferos o demás seres vivos, que es como si hubiera habido una modificación genética a propósito. Y además se Obviamente, supone que lo que yo escuché con respecto a aprender idiomas, por ejemplo, ¿no? Que cuando tú eres pequeño es el mejor momento para aprender, como muchas otras cosas, pero no es solo por tu capacidad cerebral, sino porque hasta los 8 años los huesos de tu cráneo se van formando y se van ajustando. ¿Por qué crees que no podemos hacer ciertos sonidos que hacen los chinos? O los chinos no pueden hacer ciertos sonidos que hacemos nosotros. O no es solo un tema fonético, es un tema de que tu capacidad estructural de tu cráneo no va a permitir, o de la claro, tráquea, que puedas hacer ciertos sonidos. Pues Entonces, sí, es verdad. Va más allá de un invento, o sea, no. Por eso te pedí el pedigrí de Fernando Pino. Sí, Estamos hablando de un me desconocido. faltó investigar un A ver, poco sigamos. quién era Fernando. Vamos a ver si te salvas con el segundo. Yo creí en Fernando, yo le di todo el voto de Ciegamente, confianza a ciegamente. Fernando y dije, voy Si a por la Fernando lista de Fernando. nos está viendo, que nos llame, tenemos que hablar con él. Bueno, el lenguaje yo lo pongo en tela de juicio como invento. Me parece Ya. una maravilla, lo que quieras, y no te voy a negar que este programa sin el lenguaje no sería lo mismo. Pero discúlpame que te diga, estamos empezando muy mal. Porque estamos con el primero y ya estamos... Bueno, ya, vamos con el segundo. sigamos. Vamos de mal en peor, creo yo, porque Pero terrible. él dice que el segundo gran invento es la agricultura. Pero nuevamente, o sea, nosotros no inventamos que una planta nazca. O sea, se debe referir a escoger una parcela y en esa parcela poner trigo, mientras que... Y Bueno. cuando termine el ciclo del trigo, poner... O sea, a eso debe referirse.
Bueno, respecto al tema de la agricultura, yo creo que primero vivíamos mejor antes de ser agricultores nómadas. que después. Ujú. O sea, Como no es que- recolectores. Como recolectores, se trabajaba menos, la vida era más feliz, más agradable, la dieta era mucho más variada, más balanceada, el tipo de vida, no había estratificaciones sociales brutales, no había crecimiento de la población exponencial. O sea, éramos más felices cuando éramos recolectores que al ser ¿Tú no crees que agricultores. esa lista era de los 10 peores inventos? Hasta el momento- que tengo un montón de hasta dudas el ya. momento Vamos por el va. segundo y vamos mal. No Sí, quiero el saber invento- qué va a pasar al 10. El invento de la agricultura realmente fue Ok, un mal invento, bueno. creo yo. Claro que me leí un libro hace poco donde el autor expone que no fue el hombre el que domesticó al trigo, sino el trigo el que domesticó al hombre. Ah, sí. Y me encantó, Sí. me encantó. Porque ahí mostraba cómo el trigo fue dando como señales que fueron esclavizando al hombre. O sea, como que el hombre, con tal de que ya sabía que si hacía esto, el trigo generaba mejores condiciones, entonces le tocó empezar a sembrar, empezar a hacer surcos. Claro. O sea, como que cada vez le tocaba trabajar más con tal de que hubiera cosecha. Cuando, bueno, Sí. en fin, Y tema, antes pues, surgía... pues el trigo antes era una cosa más chiquita, más pequeñita, pero entonces el hombre se dio cuenta que si le invertía tiempo y horas al asunto, podía tener un mejor trigo. Al principio fue estacionario, como yo siembro esto aquí, me voy y vuelvo en un mes, Claro. pero ya después le tocó, como ya las ramas de trigo empezaron a crecer más de la cuenta, le tocó empezar a cuidarlo, a acercarlo, casi que a pastorearlo, por así Claro, decirlo. claro. Pues le tocó establecerse en un sitio para que no vinieran fieras a comérselo. Pues, bueno, en fin. Pero Vamos mira, por el tercero. pero mira los comentarios de nuestro... María Elena, De María nuestro, Elena. sí, de nuestros Queridos amigos, oyentas. televidentes, oyentes, Facebook oyentes. Sí. Marilena Morales Silva dice, solo escuchando, porque están trabajando. ¿No? Un saludo a las cacatúas, un beso para Marilena y para Ana Lorena. Dice, solo escuchando, y que Javier Orozco opina que el mejor invento es la cerveza. También hay autores que dicen que la cebada fue donde empezó la agricultura más Por que eso con digo, el yo trigo. me recordó el tema de la agricultura. Y la Tuca dice, el mejor invento es la fermentación intencionada. Están muy por el mismo corte. Por eso yo hice un alto y... Imagínate donde vengan las tocas con Eso, Javier, eso había que mencionarlo, porque si no, salíamos de este Ese tema- segmento y ya no tenía mucho De ese sentido. tema hablamos el día que hablamos del vino, Claro, de cómo el alcohol o las bebidas espirituosas generan un puente entre los hemisferios y hacen que lo que estaba en sombra, oculto, Ahora se hiciera salga a la visible. luz. Entonces el consciente y el inconsciente tenían un momento de encuentro Ujú. mágico ahí. Mm. Bueno, vamos A con ver, el invento tercero. de nuestro amigo Fernando Pino. a ver. Dice Fernando Pino, el tercer invento importante para la humanidad es la rueda. Ay, Chicago. Bueno, En Chicago hay ruedas. Pues la rueda pero es se realmente supone, el sí, invento o sea, pero importante. sí. por Anónimo. Eso te iba a decir, ya en ese caso se supone que podría coincidir con muchas otras listas de los mejores inventos. Porque la No, rueda pero la hizo... rueda es no, sí, por eso te es digo. importante. O sea, ya ahí el 3 nos salvó. Sí, ya empieza. No, ya, el Pino ya por lo menos entró en... No, el tipo dice realmente las cosas que han cambiado la vida del hombre. La agricultura cambió la vida del hombre. Para peor, No, pero no. la cambió. Sí, sí. Pero no se inventó. Ese era el punto que estábamos discutiendo. Sí, no fue un invento, Ya. invento. En cambio, la rueda sí La tuvo rueda que haber sí, habido claro, un primer tipo que, claro. así como vos pusiste ahorita en el aviso, El GIF, alguien que dijo, patrón, claro. ¿qué le parece este invento? No, y realmente el tema de la rueda es que, a ver, para mí sí fue un invento importante, pero también puede ser el que nos llevó a andar a la velocidad en la que andamos ahora. Porque ¿qué es lo que generó la rueda? El movimiento, el desplazamiento de objetos más pesados, de cargar mucho más maíz que ahora este hombre que ya se hizo, que se hizo esclavo del trigo, como tú estabas diciendo, pues ahora tenía mucho trigo que cómo lo tenía que transportar. Entonces, para transportarlo en algún lugar, pues ponía un carruaje tirado por bestias, entonces la rueda funcionaba para eso también. Entonces, Sí, sin es el rueda- causante de la velocidad, digamos, y de los desplazamientos. Pero un Bueno, invento, sí, importante. Se me ocurrió una pregunta antropológica. A ver. Los desplazamientos Trata del de hombre, responder. los desplazamientos del hombre a través de los continentes fueron antes o después de la rueda. Muy buena pregunta. Porque yo he escuchado que había un momento en el que el hombre empezó a desplazarse a razón de 1 milla al año, lo que se puede hacer tranquilamente a pie. Ujú. En un día. Pues simplemente empezaban a expandir su capacidad de explorar otros territorios. O sea que yo creo que la rueda no fue necesaria para conquistar No, los yo no continentes. creo, no, Lo no, que no. fue necesario más bien fue el fuego.
o las pieles como vestido Sí. para conquistar otros climas. Sí. Pero- Pero para el desplazamiento como desplazamiento yo creo que fue más importante la navegación. Ahí hay vestigios de navegantes Sí, milenarios. en el Pacífico, Sí, según cuenta, claro, eran unos claro, navegantes claro. tremendos. Bueno, vamos al cuarto punto de nuestro amigo Fernando Pino, Por favor. que es el gran invitado de nuestro programa el día de hoy. La imprenta, o sea, el tipo hace un salto histórico fuerte. Fortísimo. La imprenta es un invento No, sí. importante. Por supuesto. Yo creo que ese sí es un invento importante. Ese es un invento, el hijo de puta. Sí. Y el hecho de que haya llegado en el momento en el que llegó también fue impresionante. Que pasa es que lo que tenemos que tomar en cuenta es que el invento de la imprenta fue el equivalente a lo que al internet de nuestra época. O sea, fue la liberación del conocimiento a otra escala, Globalizó. a otra velocidad y tal, pero eso Sí. fue lo que hizo. Por eso es lo que tú dices, en el momento en el que llegó también fue importante. Que sacó del oscurantismo y de la ignorancia a un montón de gente. Pues por lo menos hizo accesible el oscurantismo oficial a mucha gente, diría yo. Nuestro amigo el finado Gutenberg, yo he leído que hablan de él en libros de creatividad. Porque imagínate que nuestro amigo Gutenberg había trabajado en lugares donde prensaban uvas para hacer este tipo de bebidas, del fruto de la vid. Entonces el hombre, al principio las uvas se pisaban, y todavía hay lugares donde se Sí, pisan, claro. en fin. Pero en las grandes prensadoras de uva de 1400, habían unas planchas donde metían un montón de uvas y apachurraban las uvas para que Y hacían jugo el saliera, trabajo más rápido. y hacían el trabajo más rápido. Pero entonces lo que nuestro amigo Gutenberg descubrió es que el jugo de la uva funcionaba como una especie de tinta. O sea, quedaba impregnado al otro lado. Entonces cuando él vio a los monjes en los monasterios que transcribían todo, se le ocurrió la fabulosa idea de, ¿viste? ¿Qué tal si ponemos lo mismo, pa, otra vez, ponemos lo mismo, pa, otra vez, y ahí nos ahorramos todo ese trasteo? O sea, Gutenberg es El tema tipo importante. Claro, pero el tema que Gutenberg no perfeccionó, digamos, no sé, seguramente lo consideró, pero fue el sistema de tipos o letras, que era lo que tenía que cambiar, y eso sí que era un trabajo. Imagínate haber transcrito haber impreso la Biblia. Qué trabajo, ¿no? Y hasta hace, no sé, Hasta hace 40 poco, años habían los tipógrafos, Yo alcancé a visitar tipografías, Claro, que ellos montaban todo. así todas las por letras, por supuesto. Incluso los periódicos se hacían así Por también. supuesto. Los periódicos se ponían un Y montón no de estamos hablando tecitos de así. hace muchos años, o sea, La ortografía que tenían esos tipos. ¿no? bárbara. ¿Qué, Bueno, qué gusto se darían hoy sí, leyendo Facebook? sí, imagínate. Ok, Nelly se ha sumado Hola, Nelly. y Michael dice la rueda y la electricidad. Él considera que esos son inventos importantes. Así que coincide con Bueno, Pino. la electricidad es un descubrimiento, ¿sí? Sí, El papel Pero las higiénico, aplicaciones... Las toallas higiénicas, todo lo Ese es que- el todavía no mejor de vamos todo. por ahí. Santiago Cataño dice, hay que hacer la diferencia entre invento y descubrimiento. Sí. Muy buen aporte, Santiago. Y Michael dice la minería y la extracción de metales. Que fue lo que generó la era del bronce, Así la es. era de- Porque, por ejemplo, los del tipos, hierro. los tipos también, los tipos de los que estamos hablando, Los no tipos esos que tipos, hacían- no esos tipos de ahí, los tipos, las letras. Los tipos que ponían los tipos. Claro, se hacían en plomo y en otros metales también, ¿no? Entonces, eso era muy interesante. Pero, por ejemplo, ahí estaba, yo lo que no tengo claro es, Gutenberg inventó el sistema, ¿ya? Ahí ¿Y cuál fue la primera tipografía? ¿Cuál fue el primer tipo de letra? Ahora tú entras ahí a Word Ah, y la pones primera- Arial, Times New Roman y lo que sea. Qué buena pregunta. Sería... Porque habría que ver cuál era ese tipo, porque el que logró en la actualidad realmente como que estandarizar el tema fue la tipografía Garamond, que la inventó obviamente un alemán. Si tú te fijas, es la que usan las grandes marcas, o sea, es muy aplicada y no deja de ser, o sea, no es, a ver, no es, voy quizás a proferir un exabrupto. exabrupto contra la Times New Roman, pero a nadie se le ocurriría tomar la tipografía para el logotipo de su empresa. Qué La bueno Times New Roman. sería, qué bueno sería uno conocer a una muchacha y lo primero que le pregunta es
perdóname, ¿cuál es tu tipo de letra preferida? Claro, imagínate. Entonces uno No, decía, y de ahí- el mío es la Arial. Así Y ella es. decir, discúlpeme, no me Sí, interesa sí. su amistad. No, entonces, Cali. no sé. Pero te voy a dar otra oportunidad, te dice. ¿Y cuál es tu color de pantone? ¿Cuál es? Favorito. A ver si Y tu coincidimos. tamaño de... Tamaño, De tamaño qué es sí, importante. los tamaños son muy pero para la importantes, primera sí. cita me parece No, un pero tema... también- Es muy atrevido, Sí. ¿no? Pero Sí, tu imagínate. tamaño, pero tu tamaño digamos, en disposición galante o en momento... O en centímetros Corriente. o en pulgadas. En sistema decimal, en sistema imperial, o sea, también. Sí, porque- Pero usted ya se puede, ya, continúa. Bueno, seguimos con Fernando Por favor, Pino. sí. Fernando Pino, ustedes pueden buscar en internet Fernando Pino, lista Sí. de los inventos de la humanidad. Terrible. La pendeja. Entonces, Terrible el salir. tipo hace otro salto aún más brusco y dice que el quinto mejor invento de la humanidad es el automóvil. Wow. Tema álgido, César. donde los haya. Se saltó el carruaje, la No, porque carroza. ya había hecho la rueda, ya había hecho la rueda. Pero él dice Claro, que la pobre bicicleta, imagínate. ustedes en Ecuador le dicen carro o auto. Son carro o auto los dos. Porque yo creo que en Colombia el que diga auto, todo el mundo va a decir, ¿Ah, sí? Y este. ¿Este quién se cree? Lo bajaron de la Real Sí, Academia de en la Colombia Lengua. hay carros. ¿Sí? Hay carros. ¿Solo hay carro? Soy carro. En Ecuador sí, mi auto, me dice mi auto, mi carro. Somos Sí. los dos, somos los dos. Los carritos chocones, que en Argentina son llamados los autitos chocadores. Ok. Pues, En Ecuador son los carros locos. carros locos. Sí. Como los guachileños. Es como, Como cualquier buen mono. yo creo que en Rusia la montaña rusa se llama la montaña americana. ¿Sabía? No puede ser. Sí, y la paja rusa es la paja americana. ¿Sabía? Pero en Estados Unidos no es la montaña rusa, es el roller coaster. Roller coaster, Y sí. ya. Sí, ahí habría que hacer un Yo creo que eso no lo inventamos entrar nosotros. legal, Sí. un entrar legal. Lo mismo que la ensalada rusa, que uno va a Rusia, por favor dime una ensalada rusa y no saben Ok. qué está Y prohibido. el francés sí es de Francia. El francés de las uñas, no, yo creo que en Francia eso debe ser, Así es. debe ser el estilo ruso en Francia. Más o menos. Bueno, el auto es un invento realmente polémico, porque yo no sé si mejoró la vida o no. En muchos aspectos sí. Claro. No, seguramente que sí, sí, pues. hizo las distancias A ver, sí, mucho más claro, cortas. pues si ya estamos hablando del desplazamiento y tal. Yo creo que el problema radica, o la polémica que genera hoy en día hablar de que el auto fue un buen invento es en la masificación del tema. Porque si tú te fijas, la gente que Y en lo está... contaminante que Porque hay todavía mucha es. gente que me parece muy racional, no está en contra del auto. Lo que está en contra es de que una que lo persona prendan. use un auto. Cuando puedes, con un solo bus, meter 50 personas ahí. Claro, autos grandes sería el ideal. Pero yo creo que Transporte público. el invento berriondo del auto no es el carro en sí, sino lo que hizo Ford, que es la masificación industrial Con el y modelo T. abordable con el modelo T, para que cualquier pendejo pudiera tener un carro, Ujú. que es lo que vemos hoy. Así es. Es más, mira a ver que estoy mal parqueado, me pueden poner un ticket. Bueno, invento número 6 para Fernando Pino, la bombilla eléctrica. Ajá. Efectivamente. Sí. Quiero hacer una alusión a mi abuelo. Que es un canadiense, ¿no? Pues la patentó Thomas Alva Edison, pero Thomas Alva Edison era un tipo con algunas costumbres bastante despreciables, que le Entre robó ellas inventos plagiar. a todo el que pudo. Le robó inventos y patentó inventos ajenos, todo lo que pudo, que lo diga Nikola Tesla, por ejemplo, Por ejemplo. una de sus víctimas. Ujú. Pero yo quería hacer una alusión a mi abuelo. Mi abuelo nació en 1903 y él decía que él se podía dar el lujo de decir que había vivido de la mula al avión. Wow. Yo creo que a mi abuelo le tocó cuando llegó el carro, el primer refrigerador, el primer radiotransistor, el primer televisor, el primer avión, El primer todo. la primera bombilla eléctrica. Yo creo que la primera bombilla en Londres llegó, ¿qué? En 1800 alguito, ¿no? Final. ¿Te acuerdas? ¿Vos has visto que en las películas de Sherlock Holmes hay un farolero que a las velitas de los faroles va y las prende por la Las noche enciende. y las tiene que apagar como a las 5 de la mañana también? Sí. Vaya trabajo. Vaya trabajo. Hidalga ocupación. Y esos faroles muchos eran con grasa de ballena. Mira vos. Entonces, O desde sea que ahí la- empezamos a hacerle relajo a Las pobres ballenas debieron haber agradecido cuando se inventó la No, bombilla, porque ¿no? pues yo creo que ellas escribieron ese foto de ahí. Bueno, pero sí, la bombilla sí cambió realmente la manera de ver el mundo, porque las noches
eran oscuras como boca de lobo. Ya en este momento... Sí, O sea, uno realmente casi que en las ciudades no tiene acceso a la oscuridad. O sea, es difícil, tiene uno que proponerse, pues. es verdad. Y eso hace que veas menos estrellas, por ejemplo. Esta noche dudo que se pueda ver una estrella, Sí, así se vaya la energía eléctrica y no haya una bombilla prendida en Ay, Vancouver. muy Vamos a estar mal. sí, con nubes no hay. Bueno, invento número 7. Ah, Mira lo que tenemos dice comentarios. primero lo que dice La Tuca dice, el mejor invento son las excusas. Porque desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. ¿Quién sería el inventor de la excusa? Edison. Para mí la Tuca. Edison, sí. Pero la Tuca se lo plagió. Y Michael Pared dice, creo que antes del carro llegó el tren. Sí. Porque eran a vapor, sí. Eran La máquina de vapor debería La estar máquina. en la lista de Fernando Pino, porque Así es. cambió mucho la Así vida. es, sí, sí. Porque también esa rueda, que se inventó hace mucho tiempo antes, tenía ciertas limitaciones con respecto a movilidad. Mientras que al Bueno, pero el agregarle ferrocarril no, anda pero con ruedas, ¿no? sí, pero es que a lo que voy es que al agregarle el hecho de la propulsión a vapor, esa rueda pues tomó otra. ¿Me explico? La rueda por sí sola máximo llegó a ser tirada por mulas, por caballos, Por bueyes, claro. sí, Sí, la propulsión es otro Así es. punto importante. así es. Bueno, nuestro amigo Fernando Pino, a quien le tenemos dedicado el programa de hoy, dice que en el lugar número 7 de los 10 inventos que han cambiado la vida de la humanidad está la penicilina. Antes de que digamos cualquier cosa, yo aluciné desde aquí. Vi número 7, la peinilla. Y yo dije, ¿qué hace Andrés poniendo La el invento de peinilla, la ¿qué peinilla? trauma que tiene? ¿Qué trauma? No, pero perdón. No, es la penicilina. Sí, ok. La Yo soy penicilina. alérgica a la penicilina. Que todo, O sea, aquel, para ti no te sirve para nada que ese sea el invento que todo aquel que haya sido contagiado. contagiado con gonorrea debe adorar el La invento penicilina. de la Sí, penicilina. seguramente, sí. Debe adorar. No vamos a mencionar pues nombres. No mencionemos nombres propios porque estamos en un horario todavía muy infantil, pero tenemos mucho amigo y Familiar, conocido, familiar, tenemos ya. mucho amigo y conocido que agradece enormemente Mm. el invento de la penicilina. Ujú. Que sí, efectivamente ha salvado bastantes vidas la penicilina. Bueno, Por para ahí la gente viene- que vive en Medellín, la gonorrea, además de ser un insulto, es una Una enfermedad. enfermedad venérea. Le parece un amigo. Por si acaso, si tiene a su gonorrea más cercana, que es su amigo, recuérdele que No le es vaya una a poner enfermedad penicilina venérea. a su amigo, que- Bueno, aquí Fernando Pino llega al número 8 en un punto realmente donde ya ahora sí empiezo a estar bien de acuerdo con el hombre. A ver, Él dice que el octavo invento que ha cambiado para siempre la vida del ser humano es el anticonceptivo. Qué invento maravilloso el anticonceptivo. pero creo que no se ha usado lo suficiente. Eso Sí, es otra nos cosa, falta, eso es otra cosa. nos falta practicarlo con más ahínco, ¿no? Empezamos hablando de los amigos chinos, por ejemplo, ¿no? Qué bien que hubiera caído en China hace 300 años el Sí, invento del por supuesto, anticonceptivo. por supuesto. No, pero el anticonceptivo sí tiene la gran maravilla de que liberó a la mujer de la carga de tener 10 y 14 hijos Pero obligatoriamente. nuevamente, hace muy poquito. Hace muy poco, sí. Mm. Hace muy poco. No tanto como la imprenta, no es tan antiguo como el No, no, no. bombillo. Sí, no, ni como el lenguaje. No. Sí, porque el lenguaje en esto de la anticoncepción también tiene su parte, ¿no? El chamuyo. Dice que entra por el oído primero. Bueno, el anticonceptivo me parece un gran No el invento anticonceptivo. y me parece muy buena idea utilizarlo. Javier Orozco dice, las excusas las inventó Eva Pérez. Eva Perón. Sí, dice, digo Pérez porque creo que era la Claro, de el la apellido. regional de Oriente Medio. Y Nelly dice que uno de los mejores inventos es la anestesia. La anestesia, Ay. qué invento maravilloso la anestesia. Yo tengo aquí mi lista, aparte de los inventos que Fernando Pino no puso, voy a poner anestesia también aquí en los míos. Yo tengo una anécdota que me acabo de recordar, no sé si alguno de mis primos me esté viendo, de los que siempre me ven. Pero mi primo Jen, Ah, chino, es un primo chino. no, sí, él es Jen León. Jen Chu. Y bueno, los León en Ecuador son chinos. Muchos de los chinos se cambiaron el apellido a León, de los chinos que... Pero en fin, no nos desviemos, ¿sí? Eso siempre nos Sí, desviamos. sí, sí, Ok. Mi tío era odontólogo. ¿Ok? Entonces en la casa habían unos ciertos materiales de odontología que él utilizaba. Y
yo no sé si estaba durmiendo la siesta o todavía no me había despertado el día anterior. Y resulta ser que en el momento que yo me despierto fue porque sentí un raro sabor en mi boca. ¿Ok? Y cuando, Silocaína. y cuando abrí los ojos así, yo lo vi a mi primo que estaba así. Con una fresa. No con una fresa, con la silocaína en spray y se había dedicado a echarme en la boca. Cuando yo me desperté, Desencajado. no podía Qué hablar. buen invento, qué buen invento. Se revolcaba en la risa, lo perseguí por toda la casa. Y los yo- efectos todavía te quedan. me quedaron ahí. Y desde ahí quedé así jodido. Pero bueno, La silocaína hablando de la debería silocaína. estar. Sí, de la silocaína. Hoy día, pero hablando de la silocaína también, hoy día veía una foto muy Pero la extraña en anestesia, blanco, qué y buen negro, invento. en blanco y negro del año 56 creo que era, Hoy día. de un médico que se estaba autooperando. Con un espejo. Él acostado así, todo sangrante, así creo que se estaba sacando el apéndice. Sacándole el apéndice. Entonces, Hay gente muy tiene como que haber Rambo, usado, como tiene Rambo. pero tiene que haber usado silocaína, que es Rambo ni nada, eso era un corte ya, Sí, como Pedro Navaja que se sacó la bala con los propios dientes. claro. Hay que ver dónde estaba la ¿Dónde bala. estaba? Porque Bueno, uno te si la puede tengo sacar aquí. una bala en el apéndice con los dientes. O en el No glúteo por falta de izquierdo, o coraje. en el glúteo izquierdo. Y no precisamente por falta de coraje, sino de destreza y de Por contorsión. valiente, Y de por- contorsión. Por valiente que seas, si es el glúteo izquierdo se te dificulta. A menos que, nuevamente para seguir con los chinos, a menos que sea una de esas chicas del circo Del chino. circo del sol. Sí, sí, es verdad. Ok, Bueno, nos quedan 2 inventos de Fernando Pino todavía por dilucidar. Vamos al por número mí que se 9. acabe esa lista lo más pronto Yo posible. también apoyo, Peter, que se acaba. A ver, No, Eduardo. pero me parece que no le falta razón ver, en algunos a aspectos ver. a Fernando Pino. Entonces, el invento número 9 para Fernando Pino es el computador. El O para computador. aquellos que os ubiquéis en España, el ordenador. La computadora. En Ecuador, la Sí. computadora. Ah, es femenino en Sí, España. sí, sí. O sea, una computadora ecuatoriana se puede enamorar de un computador colombiano Por y supuesto. tener computadorcitos. Sí, saldrán tablets, me imagino. Sí. De ahí saldrán- Android. Qué oso son ustedes. No, bueno, el computador sí es un invento, el hijueperra. Sí, sí. Pues yo, sí. A mí lo que me gusta, lo que me llama la atención mucho es la evolución. Porque imagínate que o sea, el computador tiene ya sus añitos también. tiene sus días, sí. Desde el 84. Pero entonces antes, para que... Bueno, el computador personal. Para que, Antes- claro, pero para que un computador pueda escribir una palabra que decía hola, entonces decía que era una serie de Ah, no, no. circuitos que ocupaban toda una habitación. Pues se supone que el computador que llevó, esto es entre comillas todo, porque ese programa lo quiero hacer, el del hombre a la luna, Ujú. que es súper polémico el tema de si sí fueron a la luna, si no, o si sí fueron, pero además hubo otras grabaciones que fue lo que le mostraron a la gente, o en fin. Se supone que esa computadora que alimentaba ese sistema era tan potente como Hoy en día un celular. hoy en día es un celular. Hmm. Y eran habitaciones enteras de Claro, computación. claro. O sea que realmente, pues, Por eso te digo, a mí lo que más me llama... Sí, está bien el invento, pero a mí lo que me llama la atención es la evolución. Además que ha sido rápida. ha sido muy rápido. Sí, Ha sido muy sí. rápido. Sí, porque realmente yo creo que todo el mundo trabaja en un computador, pues de la gente que trabaja en oficina, el 90% trabaja en Y los que no computador. trabajan en oficina también. Sí. O sea, y sin proponértelo tú estás digitando un microondas, que a la Sí. larga no. Pero mira que todavía los viejos, la gente de 70, 80 o más años, le pregunta a uno, ¿vos sabés computadores? ¿Vos sabés computación? Y yo creo que todos nosotros deberíamos responder, no. No, claro, ¿no? Yo no sé, yo sé Photoshop o sé 3D Max o Yo sé Maya, usar pero no, ciertas sé aplicaciones. usar algunos programas, algunas aplicaciones, pero no sé computación. Pero, a ver, pero tú estudiaste Basic y Lotus. sí, me y- tocó. Claro, eso, a mí también. Me tocó eso. Entonces, eso era aprender computación. Eso es programación, Sí, además. Sí. que hay que tener un cerebro muy No. particular para saber hacer eso. Pero ese tema es muy bacano, Peter, que deberíamos tocarlo algún día. Y es como la especialización ha hecho que hoy nadie sepa nada. Pero sabemos de todo. No. Sino que vos sabes hacer una parte. Pero, por ejemplo, una persona que sabe, que trabaja en una fábrica de carros, no sabe hacer un carro. Ah, no. Hay uno que hace Sabe pintar. las llantas, el otro pinta, el otro hace estas partes. Lo mismo un motor. Nadie sabe hacer un motor. Ajá. Pues poca gente sabe hacer un motor. Y además tú Cada sabes vez que- es tan especializado que nadie sabe hacer nada. Y además tú sabías que, si no me equivoco, creo que solo hay 2 empresas en el mundo que hacen motores.
para todas las marcas de autos. La General Motors debe ser una. Una y ya. Y la moto... Y todos le compran Por a país. ellos. Lo que cambia es el diseño, los temas de aerodinámicos, ¿sí? Sí. No sabía eso. Imagínate. Pero La Tuca dice, el computador lo inventó el guionista de Dick Tracy. Puede ser. Y de Star Trek. En Star Trek han aparecido un montón de inventos antes de que existan. Javier Orozco, que tiene algunas primaveras más que nosotros. Dice, me acuerdo del computador Burroughs 7600, creo que así se llamaba, en el año 1978. Ocupaba 3 pisos de la Facultad de Computación de Leicester, en Inglaterra. Leicester, perdón. En Inglaterra, imagínate. Claro, yo me acuerdo de las Y tarjetas- estamos hablando del año 78, que nosotros dos ya estábamos vivos y muchos de los que están de viendo, los por que ejemplo, están la viendo Tuca. la Tuca ya estaba viva. Yo no. Pues ve, yo me acuerdo de las tarjetas perforadas, aunque yo nunca llegué a usarlas. ¿Cuál? Yo nunca- Las de 3,5. No, ese era el disquete. El ¿Cuál disquete tarjeta 3,5. perforada? Pero yo nunca las usé, pero sí recuerdo haberlas visto alguna vez. Como la generación anterior a mí, Ujú. pero esa gente no vio computadores, ni vio ningún programa Ya. en el colegio, ni nada. Pero sí me acuerdo que la gente especializada en eso andaba con unas tarjetas llenas con unos huequitos. Ah, mira, eso yo Esas no eran me las acuerdo. tarjetas perforadas, que era como lo anterior al disquete de 5 1/4. Tres Después llegó cuartos. el disquete, no, es que el disquete grande. Ah, ok. Había un disquete Sí, así sí, grande sí. que fue el que primero llegó, Ese era luego 5,5, llegó el otro que creo. era rígido, más Ajá, rigidito. sí. Y ya luego pues Pero por eso, pero el grande era de 5,5 y el otro era de 3/4. 5 1/4 y el otro 3,5. 3,5. O sea, era al revés. Algo Ya, así. ok. Bueno. Bueno, y el 10º invento para Fernando Pino, que ya lo vamos a dejar Por descansar, favor. es el Internet. Internet. El Internet Con es K al un final. CK. Sí. El Internet es un muy buen invento Ajá. que sí, realmente el Internet ha revolucionado Por la supuesto. manera de vivir de la De gente. hecho, hay gente que dice que sabe cosas y se pone ahí a hablar en vivo y a defecio. Eso Y es hablan gracias a sandeces, Internet, y hablan sí, sandeces sí. borrachos Así es. a costa del Internet. Pero mira, por aquí Bueno. ya se fueron de largo. Santiago dice se llamaba Pascal, el sistema, si no me equivoco. Y Javier Orozco dice era codificación binaria, COBOL y DBase o Database. Bueno, sigue siendo binaria, pues, pero, Sigue pero siendo sí, binaria, sí. era como los principios de... Pero ahora que hablamos del internet, pues está el otro lenguaje que es el HTML, el HTML. Y también, o sea, eso sí se puede aprender y cuando tú lo ves así parece que fuera otro idioma. Es otro idioma, Es de otro hecho. idioma. Pero es sencillo de aprender. O sea, si ya te familiarizas con un par de cosas, se puede. Sí, vos se puede decís, hola, ¿qué tal? Una cerveza, por favor, y No, ya y- con eso te va... No, pero el tema el tema de HTML es básicamente para cambiar el diseño en el internet de una página web, por ejemplo, o los GIFs que tú compartes están Claro. algunos, ¿no? O sea, es el código en el que se utiliza. Pero dañando se aprende también, así que puedes meterle mano Echando ahí. a perder. Sí, claro. No es tan difícil. Bueno, mira, además hay un montón de páginas de No, gente que hay uno que dice que los 101 inventos más maravillosos de la humanidad. Y en la lista de 101, que me los vi todos, pero pues no los traje porque pues, no justificaba. Ujú. Pero está que la tostadora de pan, el Betamax. O sea, yo veo que la gente se enfoca mucho en inventos de inventemos algún electrodoméstico o alguna maquinita, algún aparatito Ajá. que haga cosas. Que haga cosas, sí. Por ahí Y va. se le da mucha importancia a ese tipo de inventos. Ujú. Pero yo hice una pequeña lista, mucho más pequeña que la de Fernando Pino, Ya veo. con inventos que veo que no, que se han despreciado, Sí. Que ha sido poco valorado. que han sido poco valorados por la humanidad. Ninguneados. Acabo de anexar la anestesia, Ok, que no estaba así. que debería haberla puesto, porque yo he pasado por varias operaciones y te digo, Peter, que sin anestesia Sí. hubiera sido penoso. Ujú. Sí, con Por ejemplo, anestesia, la- mira cómo queda. Sí, con anestesia, mira, imagínate una apendicitis sin anestesia, pues Terrible. es el diablo en calzoncillos. Claro. Sí, y esto es. A ver, Bueno, entonces. entonces, los inventos que yo creo que han sido ninguneados por Fernando Pino y sus secuaces, uno de ellos es el cuchillo. El cuchillo. O sea, realmente la cuchilla de afeitar o para cortar el queso o el tomate. Imagínate un mundo sin cuchillos. Y eso tiene que haber empezado con una piedra de obsidiana afilada Seguramente. por nuestros antepasados. Sí, ellos la picaban así, ellos mismos así, Ujú. quedando. Claro, no. Pero el mundo sin cuchillos no sería lo mismo. O sea, vos quítate todos los cuchillos en tu cocina y prepárame pues un... Quizás cualquier plato. hubieran menos asesinatos
Por lo menos por por arma blanca. apuñalamiento, quizás. Pero quién sabe, ¿Quién sabe? como el ser humano Es tan inventivo. ya lo hubiera inventado. Sí, a golpes, no creas que a pedradas mataron a más A de lo uno mejor- antes a del lo- invento del cuchillo. No, pues si hasta usaron una mandíbula de burro, imagínate, para matar. Pero a lo mejor el cuchillo también empezó por ahí, a lo mejor era un arma de protección más que un utensilio. Puede ser, pues, depende de lo bravo que esté uno. El cuchillo pasa a utensilio de cocina, O sea, de utensilio de cocina a arma blanca con potenciales víctimas. puedes pasar de ser un chef a ser Jack el Hacer Destripador. Jack el Destripador en cuestión de segundos. Dependiendo Dependiendo- de Gastón Acurio a Jack el Destripador, una cosa así, en cuestión de... Dependiendo de en qué tono te mencionen a tu Dependo madre. de la cólera. Ok, Bueno, ¿qué más? el cuchillo y la anestesia, muy bien. Me parece que las gafas y los lentes de contacto son un invento que la gente no valora mucho. Pero Y en yo creo particular que- de contacto. Bueno, en mi caso de contacto, pero las gafas, pues, o sea, yo creo que la humanidad, ¿quién ve 20 por 20? O sea, son muy pocos. Los pilotos. No, pues yo conozco gente que ve 20 por 20, pero es Y yo de veía. tus conocidos, Y yo veía hasta los 24 más o menos. bueno, bien. No, yo conozco gente que ve Veía muy bien. 12. O sea, tuve 24 años viendo 2020. Bueno, yo vi 2020 hasta la niñez. Hasta los 3 meses. No, yo tenía bien buena vista. ¿Sabes cómo me dañé los ojos yo? Esto pues lo voy a contar. Televisión, Cuidado por con el televisión. alcohol. No, me restregaba los ojos muy fuerte. Y muy seguido y muy duro. Wow. Entonces eso hizo que mi córnea perdiera la firmeza que tenía y se volvió puntuda. ¿En serio? Entonces realmente mi hija, por ejemplo, ve 20/20 porque mi información genética Ah. es que mis ojos son 20/20. O sea, yo me los Tú los dañé, fue de destruiste. puro estúpido. Sí. No porque Yo me imagino que así también era tu hígado, 2020. mi hígado era 20/20 también, sí. Ok. Y después ya no vamos a hablar más Después de se ha esto. ido, se ha ido. Se ha ido. Ok. En fin. Pero uno nunca muere saludable tampoco, por si acaso. No, no hay pero muerto ¿sabes qué? saludable. No, pero sabes que hay un muerto que a mí me gusta mucho, el finado Krishnamurti. ¿Has oído hablar de Krishnamurti? No, pero Qué personaje creo que sé por dónde maravilloso. viene. A ver, entonces. Qué personaje maravilloso, el popular Jiddu Krishnamurti. Jiddu. Ok. Krishnamurti de la India, como podrás adivinar, Jiddu. no como tu primo John. Jen. Jen, no yo. Jen, Sí. Pero tengo un amigo quiteño que se llama Jiddu. Ahora vive en Ottawa. Sí. Jiddu Rivadeneira. Bueno, este es Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti es un personaje maravilloso, fantástico. Al man cuando está pequeñito, que nos cogió la noche. No, sí, sí. Cuando él- 10 minutos. bueno, no alcanzo a contar un poquito de lo de la lista. La Jiddu. Pero Krishnamurti es un personaje que cuando él está joven, visitan a la India, Madame Blavatsky y ¿cómo se llama el cooperador de él? No sé si, bueno, Ni idea. no me acuerdo en este momento. Entonces lo ven y dicen que ven en él una aura especialísima, dorada, que es el próximo Mesías, el próximo avatar de la humanidad. Y el peladito, bueno, pues si usted dice, no sé qué. Entonces el papá cuenta que lo pusieron Krishnamurti en honor a Krishna, que bueno, en fin. El caso es que a él desde pequeñito, desde los 8 años, algo así, lo empiezan a preparar en la hermandad teosófica porque él va a ser el avatar de la era de Acuario. Entonces, toda la juventud de él es preparándolo en temas esotéricos, religiones del mundo, bueno, en fin, el tipo es el Mesías. Ujú. Y la hermandad teosófica llega un momento en que va a ser el lanzamiento oficial del Mesías de la era de Acuario. Entonces hoy nos hemos congregado aquí, queridos hermanos, para mostrarle al mundo al nuevo Mesías, el popular Jiddu Krishnamurti, ahí sentadito. Entonces, esta historia es real. Sí, sí, sí. Entonces, No lo dudo. entonces, bueno. No le veo nada de ficción, por si acaso. No, es verdad. Entonces, el Mesías con ustedes, yo creo, un aplauso, unas palabras del Mesías, va a hablar. Ta, ta, ta. Entonces sube Krishnamurti y tenía preparado un discurso y dice, bueno, muchas gracias a todos ustedes, pues palabra más, palabra menos, ¿no? A todos los que vinieron aquí a verme A y mi todo. maestro. Vengo a liberar al mundo de una nueva religión. Dice, el mundo ha tenido suficientes religiones y creo que mientras menos tengamos mejor, así que renuncio. Yo era el Mesías hasta el día de hoy preparado, pero renuncio como Mesías. Creo que cada hombre debe buscar su propia libertad y su propio camino y no debe seguir a nadie. Y se paró y se fue. Maravilla, maravilla.
Bueno, en fin. Por Krishnamurti, por Salud. Personaje maravilloso, Sí, Krishnamurti. sí, sin duda, sin duda. Pero antes de que sigas con esa lista, o mejor dicho, a mí me gustaría agregarle algo a esa lista. Sí, a ver. Pero es que hemos estado muy benevolentes el día de hoy. Solo Seamos estamos más hablando de, maléficos. claro, solo estamos hablando de los inventos maravillosos, no sé qué. De los grandes. Y hay unos De los- pequeñitos que... No, yo ya voy llegando. No, ya voy pero más llegando. allá de los grandes o pequeñitos. Faltan 3 inventos. O sea, a lo que me refiero es que solo nos estamos enfocando en lo que han positivo. generado cambios, pero que sin eso no podríamos existir. Y yo creo que hay inventos que han sido una cagada. No, ese es el primero en mi lista. Ah, inventos malos que han hecho daño. El reloj, por ejemplo. El reloj. Sí, ¿verdad? Yo uso porque me gustan, ¿ok? Pero tú sabes lo que sería la vida sin reloj. Silencio. O sea, sí, sería más sencillo. Una amiga tiene una definición del reloj. Y ella dice, no, yo no uso jefe. Dijo. ¿Me explico? Nadie me O sea, dicta. este es el que nos pone a qué hora vas, a qué hora te levantas, a qué hora comes, a qué hora... Así como tú decías que el trigo o la cebada domesticó al hombre, pues el reloj también, entonces es un problema. O cuando tú te vas de vacaciones, bueno, yo por lo menos intento, agarro el reloj y ya me olvido, porque yo no quiero andar con el tiempo ahí medido. Sí. ¿Qué te parece? Sí, pues yo creo Es que uno de los causantes de muchos existencia- problemas. Antes de la existencia del reloj, pues la gente como que tenía una conexión más fuerte con el sol, las estrellas, la luna, las estaciones y todo, porque no había algo O sea, externo, ¿era de día un aparato que les o era de dijera- noche? No, pero la gente sabía más o menos qué hora iba haciendo y todavía en el campo la gente es Así así. es. En la noche se hace fiesta y después se duerme y en el día se hace alguito. Pero uno le pregunta a Ni un siquiera se montañero, trabaja. a un montañero, un campesino, a un indígena qué horas son y sabe qué horas son. Pero por eso te digo. O sea, es más o menos tal hora y súper. Para En cambio, mí- alguien que use reloj, vos le preguntaba, le quitaba el reloj y le preguntaba, no tiene idea. ¿no? Y te dice, ya voy tarde. Eso es lo primero que te dice, ¿no? Sí, yo creo que el cambio fuerte que genera el reloj es que la gente sabe qué hora es con minuto exacto. O sea, ya, Pero por eso. ya te lo dicta alguien de afuera. Y el calendario. Entonces, ahí. Bueno, tengo todavía 3 inventos de mi parte. Ah, ¿tenés comentarios de gente? Nelly dice la bomba atómica. Pero Nelly, especifique, ¿positivo o negativo? Porque yo acabo Sí, de lanzar pero- una negativa. Pero cosas que cambian a la humanidad, sí, las bombas. Y Nelly había dicho otra cosa Arancibia antes. normal. ¿quién? No, te saltaste un montón. Nelly por allá dijo Sweeney Bueno, Todd. devolvete y comentemos. Ah, ok, Sweeney Todd. Pero ¿Qué es eso? ya ahí nos perdimos, no sé. Y la tuca dice sí. Y Carol Vanessa Y Norma, dice ¿qué un dijo muerto que Norma? me gusta mucho. Eso dijo Benny. Ah, sí, que tú... Sí, Carol, sí, que no lo... Ya debería conocerlo, Benny. Dice cada cosa rara. Un muerto que me gusta mucho, dice. Está bien, le gustan los Sí, sí, muertos. sí, pues el finado Krishnamurti. Necrófilo. Arancibia Norma dice, el corta uñas. Maravilloso. El corta uñas, qué invento ¿Cómo tan hacían antes? maravilloso. ¿Quién es Arancibia? ¿Es la Norma, famosa? recibe ese apellido. Ya, ya, Norma. Tocaba comer uñas. Dice. Pues mira, yo vi a mi papá cortarse las uñas de los pies con unas agujas, con unas tijeras así de metal negro, unas cosas así, y él se sentaba a cortarse los pies y se ponía así en esta posición y empezaba a cortarse, pero unas costuras que parecía de podar césped. Parecía una cosa abrupta. Pero y tenía Coincido completamente con la maravilla. Pero tenía los pies en remojo un par de horas también. No, y las uñas de mi papá eran unas cosas miedosas, pero es que yo creo que eran más gruesas que anchas. Pero a lo mejor por eso era la tijerota. Sí, me imagino. Bueno, voy por el... seguimos con Javier el- Orozco dice, en Colombia los relojes no funcionan, son de adorno. Sí, Bueno, la gente por dice lo que menos. los latinos Viva, no ven el Colombia, viva reloj. Colombia. Ok. No, tengo los últimos 3 inventos. El tercero es uno tecnológico, que pues no ¿Cuál? quisiera, el avión. El avión. Realmente amo los aviones, me encantan los aviones, Peter, me parece el invento más poético. Pero de cumpleaños. Un avión. No, te va a hacer el qué- avioncito. Qué invento poético es el avión. Qué cosa hermosa es Sí, montar el avión. Me sí. encanta despegar, aterrizar, asomarme por la ventana. Sí y no. ¿Qué de negativo le ves a un avión, Peter? El de los vuelos, yo ahorita estoy con la parte negativa. El de los vuelos comerciales es una cagada. ¿Por qué? Dependen de los relojes y del tiempo. Bueno, Tienes que pero- estar a tal hora, tienes que salir a tal hora. Pero entonces imagínate que dijeran, llegue usted cuando buenamente le provoque. Pero claro, pues sería la maravilla. No tendría ningún Porque sentido. como no habría reloj, no tendrías apuro de llegar al otro lado, porque al otro lado tampoco te estarían esperando con un reloj. Bueno, pero eso obligaría a que los aviones salieran a la hora que se llenara el avión. Porque, O sea, por ejemplo, Javier dice que en Colombia los relojes no funcionan. En Ecuador sí funcionan, para llegar tarde.
sea, la gente sabe que si tú le dices a las 6, la gente está viendo, no, si recién son las 6, dice. Entonces van a llegar a las 6:30. O más. Claro. Entonces, por eso el tema es. Bueno. Pero bueno, ¿te gustan los aviones? Sí, los aviones, y sobre todo que me parece como una poesía genial. O sea, qué maravilloso se ve todo desde arriba. Conversábamos Yo ahora soy- antes de empezar de los hidroaviones, ¿te acuerdas? Es una maravilla. A mí me parece muy poético el avión. Por ejemplo, nuestro amigo Richard Bach dice Mm. que él ve la religión más cercana a la verdad, dice él, es la aviación, Es volar. es volar. Y es hermosísimo como lo describe, porque él dice, realmente, si vos no seguís las leyes de la aerodinámica, te matás. Claro. O sea, tenés que respetar a las leyes de la aerodinámica porque tu vida está Eso es una verdadera religión. No lo que diga aquí, porque si Pero- no, esto es un pecado. Y tal. Pero debe pensar lo mismo un buceador, por ejemplo. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Claro, interesante, interesante. Leonardo León Vera, mi gran amigo, excelente diseñador, amigo de la vida, dice, paren de chupar. No. Estamos muy Leonardo, ebrios. por favor, No, ¿qué hombre, pasa? acompañanos. Sí, destapa la tuya. Claro, destapa uno. Ok. Bueno, y voy a mis últimos dos inventos que yo creo que son lo más maravilloso que ha dado la humanidad hasta el momento, que es la toalla higiénica y el papel higiénico. Y el papel higiénico. Creo que el hombre no ha logrado ápice más maravilloso que la invención del papel higiénico. Ponete vos todos los carros y aviones que Estoy quieras. pensando. Ok. Sin papel higiénico tu vida sería miserable, Peter. Te lo digo porque en mi familia nos juntamos con primos, tíos, abuelos, de todo. Entonces se juntan todas las edades y la gente que de más edad cuenta cómo era la vida sin papel higiénico. Yo me asusté. Ok. No, tranquilo, tranquilo, Yo dije, a ver, ¿qué? Tranquilícese. Es una familia que que defeca. No. que defeca unida, permanece. No sé. No. ¿Con qué En ibas a nuestra salir? familia, cada cual. Ok. Por su lado, cada cual. Hay privacidad en Se esos le momentos. respeta a cada Ok, cual su ok, manera, ok, su estilo. Ya. Pero sí nos cuentan que antes no había papel higiénico. Y antes, ahorita, hace 60 años o 70 Claro. años, no había papel higiénico. Y la manera de limpiar aquel sitio Papel era periódico. muy poco práctico. Era periódico, pero periódico que ya había sido usado y traía noticias. O sea, la gente recortaba Y- periódicos y se claro. limpiaba con eso y no limpia bien. Y yo, bueno, sea lo que sea, el periódico lo tenías que comprar. Yo también he escuchado de que usaban hojas de árboles. Sobre todo hojas de árboles grandes, como la planta del banano, como ese tipo de... ¿no? Pero Porque eso también... no limpia, hombre. Bueno, pues no sé. Pues no limpia lo mismo. ¿no? Me imagino que sé. no, o sea, pero era lo que había, pues Andrés, ¿qué podemos Por eso, hacer? pero ¿cómo se demora Tú el nunca ser has ido de humano? camping aquí y se te ha olvidado el papel higiénico. Pero ¿no te parece que estamos muy mal en un planeta en el que se inventan primero todas estas cosas de las que hemos hablado toda esta hora y dejamos para lo último el papel higiénico? Por ejemplo, el escarbadientes o el hilo dental. Para mí hubiera sido lo primero, el papel higiénico era el primero. Primero que la rueda. El papel higiénico es el invento más importante. Bueno, y la toalla higiénica, Aunque Reverencias. aunque no lo usemos. pues yo en esta encarnación no la necesito, pero Leía el otro día. Qué invento maravilloso. Leía el otro día que hay unos panties higiénicos, se llaman. O sea, son unos una toalla higiénica calzones, calzonarias. un pañal pero para que se mujer. lavan. Ah, Claro, o sea, no son desechables. Porque ese es el otro tema y ahí podría una madre de un infante menor de 3 años, pues estar agradecida con la vida de que existan los pañales. sí, el pañal ¿Verdad? desechable. Claro. Por ejemplo, a mi mamá Pero no así le también, tocó el pañal pero así desechable también conmigo. de la información que Yo yo defecaba tengo, de lo lindo. de la información que yo tengo, nuestros primeros 3 años de vida de un niño moderno que usa pañal, pues obviamente pues está dejando su huella ecológica, pero ya Pero- para lo que le queda de vida, sí, con es sus verdad, 3 primeros años. es verdad. Porque eso es lo más... Es basura y basura. y Basura. varias veces al día. Sí. Porque cuando uno está Biodegradable pequeño, es lo que va dentro del pañal, pero el pero pañal, el como pañal tal, no, el pañal no. con eso no se hace nada. Porque en el caso del papel higiénico, que estamos filosofando sobre el papel higiénico, Sí, sí. Que en la tengo actualidad, o sea, el papel higiénico que te venden, el mejor es el más blanco, el más liso, el perfumado, con olor a lavanda, no sé qué. Pero para llegar a ese color blanco, tienen que haber o gastado. usas papel directamente, que eso significa árboles sacrificados,
O lo que está sucediendo en la actualidad es que se recicla papel de otro tipo y se lo convierte en papel higiénico. Qué cagada. Pero para llegar a que sea de ese color blanco, pues tiene que pasar un montón de procesos químicos que además son también muy contaminantes. Así que a ver si volvemos a la hoja del plátano, amigos. Pero bueno, la Digo, textura del digo, papel ¿no? higiénico es importante. Ah, por supuesto. Yo no me imagino. No, te noto preocupado. No, lo que pasa es que esta frase de que todo tiempo pasado fue mejor, yo no sé en qué se basan. Todo tiempo pasado fue mejor de los 60 para acá, La para mí. lavadora es muy buen invento. La lavadora, qué invento maravilloso la lavadora. La nevera. Yo he visto un No, video... tú puedes tener Y la una lavadora, La lavadora nevera más que la también. secadora. Sí, la secadora no La tanto. secadora. La lavadora sí. Por ejemplo, nuestro amigo Hans Rosling, que acabó de morir hace poco, un gran estadista pues, y recopilador de datos de estadística, le vi una conferencia donde el man decía cómo cambió la vida de su familia cuando su mamá y su papá pues, compraron una lavadora. Que él estaba pequeñito y compraron una lavadora en los años 60 y cómo la vida de su mamá Por supuesto. cambió completamente. O sea, alguien que compraba en la misma década anticonceptivos y lavadora, No. su vida cambia, pero Sí, sí. total. No, pero es que por eso eran las doras, ¿no? La lavadora, la secadora, la licuadora, la batidora, o sea, son lo que revolucionó y que hizo que la cocina sea más sencilla. O que tome menos tiempo. Porque antes tenías que moler a mano, batir a mano, lavar a mano, no sé cuántas horas tenía el día. No, y Pero no- Nelly que haya estado muy activa, y como ha estado muy activa, no queremos dejarla pasar, Claro, dice, también es el que compro, que lo hacen de bambú. Imagínate, papel higiénico de bambú. Ojalá no quede ninguna pequeña Alguna astillita. astilla, ¿no? Sí. No, pero imagínate, Nelly, también cuánto bambú. Pobre bambú, esa es otra. Hagamos casas con el bambú, hagamos otras cosas. En fin. Somos muchos seres humanos Sí, en este demasiado, planeta. ya. ¿Cuántas hectáreas por persona ocupamos? Mm, Tú ya habías 300, dado ese dato el otro día, sí. 300 hectáreas por persona. ¿Hemos terminado con tus inventos o falta? Sí, no, Ah, yo- no, es que lanzaste los dos de una. No, toalla La higiénica y toalla papel higiénica y higiénico, papel a mí me parece higiénico. que es lo que más cambia y revoluciona la vida de una persona. Ujú. Porque conozco gente de mi familia que le tocó la vida antes de la toalla higiénica o antes del papel Del higiénico. papel higiénico. Y por eso es que las mujeres usaban faldas largas. Porque no querían mostrarle a la gente cuándo tenían su periodo o no. Y mi mamá me cuenta que era súper mal visto que los propios hermanos se dieran cuenta cuándo estaban menstruando las mujeres de la casa o no. O sea, era un tabú, no se podía ver, no se podía hablar del tema. ¿no? Entonces, por eso eran unas faldas largotas, porque ellas se ponían como una especie de pañal, que ellas mismas armaban con tela y todo. Eso era un infierno. ¿no? Y esta semana leía de que se está debatiendo si en Francia otorgan 3 días de permiso para las Por la mujeres que menstruación. trabajan cuando se encuentran Ay, menstruando. Yo votaría a favor. Yo por la... Pero ahí viene otro tema, Feminismo. que también, claro, entra el tema de la igualdad de género. ¿Por qué ella sí, por qué nosotros no? No, porque nosotros no menstruamos. ¿no? Pero, Bueno, en en fin. No, es que también está toda la discusión que nosotros ganamos más que ellas, aunque Los tengamos el mismo brasieres como puesto. buen invento. ¿Lo qué? Los brasieres no sé qué tan buen invento A mí sea. se me quedan en el tintero. Bueno, ¿Así? eso no Muy es- seguido. Se me quedan en el tintero. No los brasieres. Eh, algunos inventos que yo quería traer a esta Y ya a es este hora de coloquio, irnos. pero Ya, son 7 y 5. Vamos a darle unos par de minutitos más. Pero a mí se me queda en el tintero la patineta voladora de Volver al Futuro. Que debe estar que llegue en cualquier momento. Por eso yo la estoy esperando. Pero hasta que no llegue. La patineta ¿Pero? voladora, sí, es verdad. No, y a mí, ¿sabes qué me hubiera gustado hablar también hoy? De los inventos que llegaron, pero los ocultaron. ¿Has oído hablar del motor de claro, agua, claro, por claro, ejemplo? claro. De No. la desalinizadora. Y eso es lo que yo estaba por mencionar cuando hablábamos de los autos. El problema no es el auto. El lo problema que es el contamina. combustible que usa Claro. cuando ya está inventado hace rato Otros los tipos de autos combustible eléctricos, eléctrico. solares y etcétera, etcétera. ¿No? Pero el mercado no permita que salga porque ¿qué va a pasar con la industria del petróleo? Se cae. ¿no? Sí, yo vi una Entonces- entrevista con un señor español que generó un motor de agua y se lo compró una multinacional gigantesca por una cantidad de plata gigante. Para ocultarlo. Entonces el tipo dijo, bueno, ¿y cuándo va a salir el primero? Y dije, nunca. ¿Cómo así? Digo, sí, se lo compramos justamente para Para evitar eso. que usted lo haga realidad. Y le pagaron una millonada. Y se mató el tipo. Entonces el tipo, no, él da entrevistas y todo. Pero yo me hubiera todavía, matado. entonces-
Sí, porque el sueño de él era que lo vieran, Claro. que existiera. No. Y lo mismo la desalinizadora. Hay una desalinizadora súper simple que se inventó, que es baratísimo desalinizar el agua, pero compraron la patente y no la hacen porque pues las desalinizadoras normales sacan un montón de fruto de Santiago Cataño dice lápiz y papel. Inventos importantes. invento importante. Sí, sí. Pero ha llegado la hora ñaca ñaca de decirle hasta De la decir próxima adiós, semana. queridos amigos. Muchas gracias por Pero acompañar. ¿cómo así? Se les faltaron muchos inventos. No, Faltaron ¿sabes, inventos. ¿sabes cuál se me estaba? Es que a mí me gustaría cerrar con uno ¿El teléfono? al que me gustaría hacerle el telegrama, honor la carta. debido al contenido de este espacio, que es el sacacorcho. Ese es un tremendo invento. Es cierto, es cierto. ¿Con qué abriríamos Bueno, el las corcho, botellas? el corcho también. No, el corcho puede haberse inventado, pero es que los inventos son una solución si tú te pones a pensar. Claro, pero ¿cómo guardábamos el vino y que se Ya, y déjalo conservara aquí, durante ya. años? Todo eso está bien, pero el invento termina cuando soluciona finalmente. Porque el vino todavía estaría ahí y a lo mejor estaría riquísimo, pero ¿cómo habríamos ¿Cómo para lo tomarnos sacas? ese vino? Sin sacacorchos no sería posible. ¿Qué te parece? Sí, agradezco. ¿Qué opinas? Pues hay tanta gente que ha trabajado por uno sin uno darse cuenta. O sea, la gente que inventó el vidrio, las copas, los cuadernos, el papel, las La mesas, mesa. todo, o sea, todo lo que uno toca fue en algún momento un invento en la cabeza de alguien. Así es. Sí. El trípode, el teléfono, el cable, Todo. el bombillo, ya hablamos. Yo, que- para cerrar, quiero mandarle un feliz día al padre a todos los A amigos todos que nos aquellos ven. que son padres. Dudo que mi papá me vea, pero feliz día, papá. Y Alguien- ese es este fin de semana. alguien le contará. ¿Tu papá ve la bicicleta? No creo que vea a mi papá la bicicleta, pero no faltará el picón. Y tu mamá le puede contar. Si es que tu mamá sí ve. No, tampoco ve. No creo. Sí. No. Tienes que ponerlos a que vean. Sí, no, pero me gusta mucho que la gente que nos ve. Les cuente. Ok. Gracias por todo. Chao. Chao, Disfruten. hasta luego. Nos vemos.